Hola amigos, gracias una vez más. Regresamos a la sección número 3, parte 3 de Entendiendo la Biblia. Muy importante saber esto. Le expliqué el Viejo Testamento ya. Hablamos del ministerio de Cristo en la tierra. Expliqué cuando los apóstoles predicaron, más que todo el pueblo judío. Y yo diría, de acuerdo a la escritura, más que todo el pueblo judío. Hechos 2, y hablé de Hechos 2, Hechos 8, Hechos 10, Hechos 11. Todo eso lo explica. Pero ahora Dios escoge a un hombre, a Saúl de Tarso. El Cristo ese que subió, desciende y escoge a un hombre. Y eso empieza en Hechos 9. Instrumento escogido por mí, dijo Jesucristo. Vamos a ir ahí. Vamos a caminar las escrituras para poder entender. Todo tiene que apoyarse con las escrituras. ¿Okay? Entonces, si vamos a Hechos 9. Y si no me equivoco, estaría en el versículo... Bueno, el 9 empieza, pero... Como le digo siempre, lean en su tiempo libre. Hagan tiempo. Ni en el tiempo libre, aunque estén ocupados, hagan tiempo. Es muy importante. Pero podemos andar... Vamos a ir al versículo 13. ¿Okay? Ya Cristo vino. Bueno, ¿usted sabe qué? Vamos a leerlo. Porque es tan importante que deberíamos de entenderlo. Mientras tanto, capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para las sinagogas de Damasco. Él fue y pidió permiso, que él quiere buscar a todos esos no cristianos, pero creyentes judíos en las sinagogas de Damasco. Todavía ellos se reunían en las sinagogas, eso quiere decir que todavía ellos seguían la ley mosaica. Nosotros no nos reunimos en las sinagogas, ¿verdad? Para ahorrar tiempo, tengo que saltar hasta el versículo 13. Cuando Dios, después que él se le apareció a Saúl de Tarso, él se quedó ciego por 3 días, ¿verdad? Y él va y Jesús toma a este otro buen creyente que se llama Ananías y le dice: Ananías, yo quiero que tú vayas a donde está Saúl de Tarso. Ve a la calle primero, si no me equivoco, así le dijo. Y esto es lo que Ananías responde. Vamos al versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Saúl de Tarso tenía una mala reputación. Mala. Especialmente contra los creyentes. ¿Por qué? Porque Saúl de Tarso él era judío y tenía una fe ciega, un judío que quería guardar la ley mosaica tal como era, y para él Cristo era alguien falso. Y todos los que creían en Cristo eran falsos y querían destruir esa religión, esa tradición que por miles de años, desde Abraham y Moisés, ellos han seguido. Ananías dice: Señor, ¿tú estás loco? ¿Tú estás seguro que yo quiera y me encuentre con este señor? ¿Tú has oído lo que él está haciendo? Y sigo. Y ahora lo tenemos aquí, dice Ananías, autorizado por los jefes sacerdotes para llevarse preso a todo lo que invoque en tu nombre. Escucha lo que dijo Dios, lo que dice Jesús. Ve, Ananías, ve, insistió el Señor, porque ese hombre, ese Saúl de Tarso que tú hablas, es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a los gentiles como a los judíos. La versión nueva dice: conocer a las naciones y a sus reyes. ¿Qué está hablando? Lo que ese es el instrumento para llevar se puede decir, el evangelio, mi palabra, a los gentiles como a los judíos. Porque de ahora en adelante las cosas van a cambiar, básicamente. Pero acuérdense lo que Cristo dijo: ese es mi instrumento, escogido por mí,
para llevar mi palabra a los judíos y a los gentiles. Así que tenemos que tomar muy en serio lo que Pablo tiene que decir. Lo mismo pasó con Abraham, ¿verdad? Dios escogió a Abraham para llevarle su mensaje al pueblo judío. Dile a la nación judía, dijo Dios. Dile al pueblo de Jacobo, dijo Dios. Eso está en Éxodo 12. No, eso está en Génesis. Sí, Éxodo 12 creo que está. Si no el 12, el 15. Pero cuando Dios le hablaba a Abraham, decía, hazle saber al pueblo judío. Pero ahora Dios, Cristo Dios, le hace saber a Anaías que ese es mi instrumento y lo que él diga es inspirado por mí, lo estoy diciendo yo, ese es mi instrumento escogido para llevar mi palabra al mundo, a los judíos y a los gentiles, el mundo. Por eso es tan importante, ya ahora nos damos cuenta que aquí es donde empezó el cambio. Por eso, desde ese entonces, y hasta un poquito más, tal vez, un poquito más, porque acuérdense, ¿dónde fue Pablo? Apenas que él vio y comió y se recuperó, él fue a la sinagoga. Y lo primero que dijo, Cristo es el Hijo de Dios. Él siguió, y él siempre iba a las sinagogas primero, él iba a los judíos primero. ¿Por qué? Porque siempre ha sido para los judíos. Los judíos siempre han sido primero, los judíos. Pero después de un tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Esta raya de judío con la humanidad empieza, miren, es que podría ponerlo hasta así. Empieza a unirse con la humanidad. Y ahora hay una sola forma de llegar a Dios. Sea tu judío, sea tu gentil. Y esa es a través de Jesucristo. La única forma, no a través de la ley, ¿no? Después en otro estudio lo voy a enseñar, no a través de la ley, pero sino a través de la fe. Pero por todo este tiempo, el mundo no tenía Dios. No tenía Dios. Era solamente estrictamente para el pueblo judío. Y eso podemos ver en Efesios 2:12. Pablo lo explica muy bien. Efesios 2:12. A mí me encantan las cartas de Pablo. Pedro también me gusta. Todas me gustan, ¿verdad? Pero las cartas de Pablo son divinas. Vamos a ir a Efesios 2:12. Y ahí ustedes van a ver exactamente lo que dice Pablo. Estoy seguro que está en el 2:12. Ok. Podemos empezar por el 11. Por lo tanto, recuerden ustedes, los gentiles de nacimiento. ¿Quiénes son los gentiles de nacimiento? Todos los que no sean judíos. Usted y yo. Por eso es que estamos hablando de ahora. Porque Pablo no está hablando a los gentiles, a nosotros. ¿Ok? Y ahorita me recordé de otro verso, de otra cosa que tengo que regresar a eso. Por lo tanto, recuerden ustedes, gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, que no son judíos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, los judíos, la cual hace el cuerpo por mano humana. La circuncisión, saben, se hace por mano humana, no es algo de espíritu, no es algo... El hombre hace la circuncisión. Recuerden, dice Pablo, que en ese tiempo, en todo este tiempo, recuerden que en ese tiempo, en ese entonces, ustedes estaban separados de Cristo. Aquí en todo este tiempo no estaba Cristo con la humanidad, solamente con los judíos. Excluidos de la ciudadanía de Israel. La mayoría de nosotros somos inmigrantes. Si no tenemos papeles en Estados Unidos, somos excluidos de los beneficios de estar en este país. Y podemos entender, ¿verdad? Si somos americanos, si podemos vivir en este país, tenemos beneficios.
Si somos ilegales, no tenemos beneficio. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ustedes no tenían beneficio. Todas esas no era para ustedes. Pero voy a seguir porque él lo explica mejor que yo. Voy a regresar al versículo 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y las personas dicen, ¿cómo que Dios le dio la espalda al resto del mundo? No. ¿Qué estaba haciendo Dios por todos estos años? 2000, si no me equivoco son 2000 años antes. Tratando de que la humanidad lo siguiera. Y siempre era un fracaso tras un fracaso. Un fracaso atrás de un fracaso. Por eso le escogió este tiempo, es la nación judía. Pero por todo ese tiempo, Pablo no lo dice muy claro. Por todo ese tiempo, tú no tenías a Dios, no tenías la ciudadanía de Israel, así que no ibas a tener todos esos beneficios que le ofrecían a Israel. Todas esas promesas que Dios le hizo a Israel, ellos estaban excluidos. Pero, una palabra muy poderosa. Pero, alguien me lo explicó una vez y es fabuloso la forma que lo explica. Pero es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Pablo acabó de decirle todo esto a los gentiles, ¿verdad? A los creyentes gentiles. Pero si vamos al versículo 13, escucha lo que dice. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Jesucristo. El Evangelio, mediante la sangre. ¿Se acuerdan? Bueno, eso también estaba en el capítulo, en la parte 2, cuando lo expliqué, cuando Cristo vinieron los dos gentiles a hablar con él y él dijo que si la semilla no se entierra, no da fruto. Y aquí está, el fruto de la sangre de Jesucristo. Él tuvo que morir por nosotros. Él fue el sacrificio de nosotros. Y ahora, por la sangre de Jesucristo, somos acercados a Dios. Mediante la sangre de Jesucristo. Porque podemos seguir, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. De los judíos y los gentiles. De los judíos y los gentiles. A ver, podemos ver, hay tantas cosas. Mire, esto que Pablo no habla, es difícil de entender. Y es difícil de entender hoy, pero era más difícil de entender al pueblo judío. Porque nunca había sido revelado antes. Ellos nunca sabían que Cristo iba a morir. Deberían haberlo sabido. Déjenme decir eso bien, porque los salmos hablan de la muerte de Cristo. Cristo habló de su muerte, que que lo iban a matar, pero ellos no se dieron cuenta, ellos no sabían, ellos estaban ciegos. Y si no fue así, ¿por qué ese domingo cuando Dios resucitó, no había nadie ahí esperándolo? Él dijo más de una ocasión, en Lucas 18, si no me equivoco, que él iba a morir, y que el tercer día iba a resucitar. Ellos no se dieron cuenta, ellos no sabían. Quería ir a los misterios revelados a Pablo, pero para que entendamos que era todo un misterio, vamos primero a Lucas 18, como dije yo antes, para que vean que ellos no entendieron. Lucas 18. Lucas 18. A ver si lo encuentro. Ok. Lucas 18 y vamos a ir al versículo 31. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y le dijo: ahora vamos a rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre.
Por eso digo, ellos deberían verse dado cuenta, ellos tenían que saber que Él era el Hijo de Dios. Todos esos milagros que Él hizo. En efecto, estoy leyendo en el versículo 32, en efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de Él, lo insultarán, le escupirán, y después lo azotarán, y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Ahora veamos el versículo 34. Los discípulos no entendieron nada de esto. Para ellos fue un misterio. Jesucristo le acaba de decir lo que le va a pasar. Y esto está unos días antes que le pasara. Y así todos no entendieron. Ese domingo no estuvieron ahí, esperándolo. Juan 13. Vamos a seguir. Juan 13. Juan 13, y esto está en 13:7. Sino 13, versículo 7. No, tal vez no. Bueno, sí, podemos leer, esto también va. No es necesariamente la muerte de Jesús. Cuando llegó 7, voy a empezar del 6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero entenderás más tarde. ¿Entiendes? Ellos no entendían por qué Él estaba lavando los pies. Él no iba a estar más con ellos. Pero ellos no van a entender en ese momento, pero van a entender más tarde. Todo eso era un misterio para ellos. Y el misterio, Dios siempre ha mantenido un misterio. Siempre. Deuteronomio 29:29. Ahí también hay misterio. Vamos a ir ahí. Vamos a caminar las lecturas, que como mejor se aprende. 29:29. Y dice: los secretos le pertenecen al Señor tu Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de la ley. Los secretos, ¿no ven? Esto es Dios hablándole al pueblo judío. Y Dios le está diciendo: los secretos me pertenecen a mí, pero una vez que yo los revele, hazlo, porque es bien para ti, bien para tus hijos. Desde entonces siempre Dios ha mantenido secretos y lo va revelando poco a poco. Por eso siempre he dicho, no podemos escoger toda la Biblia que es como si fuera un libro escrito una vez. No, son varios libros escritos a través de muchos años. Vamos a ver, porque esta es la sección número 3, ya creo que estoy haciendo este estudio 1 hora y media, pero quiero llegar al final. Vamos a llegar al final porque es muy importante que veamos la revelación de los misterios que Dios, Cristo, le dio a ese instrumento escogido por Él. Dicho en Hechos 9, instrumento escogido para mí, para que lleve la palabra, para que lleve mis palabras al pueblo gentil y a los judíos. Y Pablo nos lo dice eso en Efesios. Vamos a Efesios. Vamos a volver a Efesios, porque ya habíamos hablado en Efesios antes. Efesios, y eso también está por el capítulo... Ponemos el 3, Efesios 3. Y para que vean, acuérdense lo que dice, acuérdense, muy importante cuando Pablo habla, porque escucha como él dice en el versículo 1, vamos a empezar. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles. Los gentiles. Cuando acuérdense, ¿qué es lo que Jesús dijo? No vayan a los gentiles. No vayan a los gentiles. En este tiempo no es tiempo de los gentiles, Jesús dijo. Vayan solamente a las ovejas descarriladas de Israel. Este tiempo no es para los gentiles. Pero el mismo Jesús que dijo eso, recuérdense, Él bajó y se encontró con Pablo. Y él escogió a Pablo como instrumento para Él. El mismo Jesús está diciendo, ok, ahora vamos a ir a los gentiles. Ahora vamos a ir a los gentiles. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración.
sin duda han enterado del plan de la gracia de Dios, que Él me encomendó para ustedes. ¿Quién? Para los gentiles. Usted y como yo. ¿No ve como este tiempo es de nosotros ahora? Desde ese entonces, los gentiles, cuando Él habla a los gentiles, está hablando usted a mí, los mismos gentiles que habían en ese entonces. Para ustedes, la gracia de Dios que Él me encomendó a mí para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Dios Cristo se reveló a Pablo, como ya lo he escrito antes brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otra generación no se le dio a conocer a los seres humanos. Pero ahora, el otro lado de la moneda, ¿verdad? Como dije yo. Pero ahora se le ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y los profetas. Que Dios, es decir, que los gentiles son, se le ha revelado por la Escritura a los santos apóstoles y a los profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembro de un mismo cuerpo y participante igualmente de las promesas de Cristo mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. ¿Ve cómo es que eso fue un misterio? Un misterio que no se dio a ver antes por generación. Pero ahora dice que ahora somos igual que los judíos, tenemos la misma recompensa que los judíos. Todo eso, pero ahora es mediante la sangre de Jesucristo, y aquí dice mediante el Evangelio, muerte y resurrección de Cristo. Cuando antes no era así. Antes ellos tenían que obedecer la ley. Ellos tenían que obedecer la ley para poder dar fruto a estos beneficios. Ahora no es así. Eso podemos encontrarlo. Vamos a ir al Deuteronomio, el libro más favorito que yo tengo de decir, porque me cuesta tanto trabajo. Pero vamos a ir al Deuteronomio 7, y ahí podemos ver Deuteronomio 7. Podemos ver todo eso que Dios le prometió. Y podemos ver 7. Ok, pero acuérdense que todo eso era por la ley. Y 7 en el 12, podemos empezar el versículo 12. Si prestas atención a estas normas y cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Y te mostrará amor fiel, te amará, te multiplicará, te bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados y que le daría. Es decir, bendecirá el trigo, el vino y el aceite, y las crías de tus ganados, y los corderos de tus rebaños. ¿Okay? Todo eso son lo que Dios le prometió al pueblo judío. ¿Pero qué? Si obedecen. Él empezó diciendo, si tú obedeces, si tú haces lo que yo te digo, entonces todo esto te voy a dar. Ahora Pablo está diciendo que nosotros vamos a recibir todo eso. Si obedecemos la ley, si hacemos todo eso, 100 y pico de ley que había, no. Si tenemos fe en el Evangelio, si creemos en la muerte y resurrección de Cristo. No ve ahora, cuando usted lea las letras de Pablo, las cartas de Pablo, desde Romano, a ver, puede ir yo creo que Hebreo lo escribió Pablo también. Algunas personas piensan que no. Pero un día en un estudio di a mostrar por qué la carta de Hebreos, Hebreos, la escribió Pablo. Pero si no podemos ir, ustedes pueden ir hasta Tesalonicenses, Timoteo, Timoteo, todo esto lo puede. Sí, de Romano a Hebreo. Yo diría que de Romano a Hebreo.
Cuando ustedes lean esas cartas, por favor entienda que es directamente dirigida a los gentiles. La carta de Hebreos es más dirigida a los judíos, pero escrita por Pablo. Y así todo basada en la fe. ¿Okay? Más adelante van a ver donde Pedro, el mismo Pedro que predicaba solamente a los judíos, como leímos en Hechos, ¿verdad? O en Galatas 2, donde Pablo dijo que se habían dado cuenta de que el evangelio de él era verdadero, y así como Dios había mandado a Pedro a predicar a los judíos, también el mismo Dios había mandado a Pablo a predicar a los gentiles. Ese mismo Pedro, cuando usted lea más adelante la carta de primera de Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro cambió de pensar. Ya Pedro habla más de la fe, habla más de tener fe en Dios. ¿Ok? Esa es lo que quería enseñarle, no quiero quitarle más tiempo. Lean por favor más adelante la iglesia en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, habla de que la iglesia y Cristo nos vamos a juntar en las nubes. Acuérdense, el castigo que viene después, Dios viene a castigar más que todo esto, por lo que yo he entendido en la Biblia, y estoy 100% de acuerdo con otros que piensan igual. Más que todo va a pasar esto es para la nación judía, ¿verdad? Pero los gentiles, especialmente los que no crean, van a estar afectados. Pero nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, nos vamos a juntar con ellos, con Cristo, y Él nos va a sacar de aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos culpa de todo lo que ha pasado antes con la nación de Israel. Eso léanlo en 1 Tesalonicenses 4:13. Muy importante. Muy poca gente lo enseña. Voy a hacer un estudio sobre eso, se lo prometo. Después vienen los 7 años de tribulaciones. Eso lo van a leer en 1 Tesalonicenses 5:9. ¿Okay? Eso, ¿qué más? Después viene, también en Isaías 2:12. Isaías 2:12 y 1 Tesalonicenses 5:9, ahí va a encontrar sobre los 7 años de tribulación. Después viene el reino por 1000 años, y después viene la eternidad. 3 secciones que fueron muy importantes. Por favor, importante, que sepan dividir las escrituras. Que no se queden en el Viejo Testamento, no se queden en el ministerio de Cristo en la tierra, no se queden cuando los apóstoles predicaron en el día de Pentecostés. No se queden ahí, lean. Todo eso es muy importante. Pero no se pueden quedar ahí. Por eso Pablo también en 1 Corintios le dice a los creyentes, eran creyentes, le doy leche materna porque ustedes no están listos para comida sólida. ¿Qué es leche materna? El principio, ¿verdad? Un bebé empieza al principio. Esto es leche materna. ¿Qué es comida sólida? Que ahora somos salvos por la fe. Por nuestra fe y la misericordia de Dios. Por nuestra fe y la gracia de Dios. No dejen que le pongan límite a la gracia de Dios. Porque eso es lo que pasa hoy en día. Mucha gente, muchas iglesias, muchas personas le ponen un límite a la gracia de Dios. No, Dios solamente me quiere si yo hago esto. No solamente me quiere si yo puedo aportar esto. Dios lo quiere porque tú tienes fe. Dios te quiere a ti porque tú tienes fe. Tú eres salvo porque tú tienes fe. Tú tienes la fe ciega. Fe que cuando tú cierras los ojos y oras, tú dices, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo puedo. Todo. Y el mundo no te va a entender. Pablo lo dijo, ¿verdad? El evangelio para el mundo es locura. Pero para nosotros que tenemos fe ciega, es el poder de Dios. Y el poder de Dios, no hay un poder más que ese. Pero para nosotros es el poder de Dios. El mundo no lo va a entender. Así que no importa lo que el mundo diga. Así que importante que ustedes no le pongan límite al amor de Dios. Dios lo adora a ustedes. Dios nos adora a todos nosotros. Dios adora a todos los creyentes.
Y nosotros, una vez que tenemos esa fe ciega, que amamos a Dios, que como Pablo somos esclavos de Él por amor, porque lo escogemos, ahí vamos a ser mejor persona. Ahí vamos a querer reunirnos con nuestros hermanos. Ahí ahí usted va a ver cuando una gente empieza a creer en Dios, quiere hacer las cosas de Dios, quiere reunirse, como dije yo, con sus hermanos, quiere leer las escrituras, quiere oír. El radio ya no oye tanta música, otras, no que tenga mala, si quiere oír otra música, salsa, merengue, lo que a usted le gusta está bien, pero usted va a ver que más, quiero oír hoy la palabra de Dios y más y más. Quiere reunirse con sus hermanos, como lo dije antes, quiere ir a la iglesia. ¿Por qué? No porque la iglesia, el edificio, pero ¿qué? Porque hay tan más hermanos y todos vamos con una cosa en común y es adorar a nuestro Padre. Que Dios lo bendiga. Espero que estas 3 secciones hayan sido para su beneficio muy importantes, por favor, de verdad. Disculpa que se lo siga repitiendo, pero es importante que sepamos leer las escrituras. Bendiciones, lo quiero con mucho cariño. Por favor, si ustedes tienen alguna sugerencia o quieren que hable de algo en especial, escríbanme. No se olvide, denle click a like al botoncito y así podemos entender más y podemos comunicarnos más y aprender los dos. Muchas bendiciones, que Dios esté con ustedes siempre. Cristo primero en su vida. Y si su vida está bien, va a ser mejor. Y si está mal, va a ser mejor. Porque Cristo solamente mejora nuestras vidas. Bendiciones.